Gusto de saludarles, gusto tenerlos acá nuevamente. ¿Pudieron tomar algún respiro? Sí, gracias. ¿Cómo siguió usted? Ahí, mira, más o menos, todavía estoy un poquito mal, pero La maldita. primero Dios, estoy con fe que esta semana me recupero bien. Qué bueno, licenciada. Buenas tardes. Gracias, Jonathan, muy amable. Aquí vamos a ver qué nos depara esta semana. Gerson Omar Hernández, no te había visto. Buenas noches, Leida. Hola, Sonia, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, jóvenes, es un gusto volver con ustedes a verles. Vamos a retomar lo que es, obviamente, las clases. Ahorita entramos en lo que es la unidad 2, aunque la clase del día de hoy vamos a retomar el tema de testimonios, porque no lo abarcamos completamente el tema de testimonio en la última clase. Entonces no quería, obviamente, saturarles de contenido después. Vieron que el examen no estaba nada complicado y obviamente si habían estudiado era fácil de sacarlo en unos minutos y poderlo subir. ¿Ok? Esta semana estoy esperando que entren los correos de lo que significa las personas que van a solicitar el extemporáneo y obviamente estoy esperando que se vence el plazo. El día jueves daré instrucciones para las personas que ya coordinación me haya remitido, que hicieron la verificación, el envío correspondiente, y entonces yo ya comienzo a dar. Recuérdense que hay un procedimiento establecido en el reglamento para lo que son los extemporáneos. Al cumplir ellos me notifican y entonces yo ya verifico la justificación y procedo a darles fecha y hora para el examen extemporáneo. ¿Ok? Antes hay que entren todos. Y después de eso, por supuesto, adiciono notas y comienzo a finalizar lo que es la calificación. Como verán, la calificación ya la comencé porque son 300 documentos que debo leer. La parte donde son las preguntas es fácil, el mismo sistema me lo da, pero el resto obviamente es a lectura, por lo cual no se me vayan a desesperar, igual fue la semana pasada. Así que tranquilos, poco a poco vamos a ir viendo nuestras notas, ¿ok? Bueno, vamos a retomar el tema, como les decía, de las formas de reproducir la escritura matriz, es decir, los testimonios. Lo que ya vimos lo vamos a hacer rápido y vamos a retomar el tema de redacción y etcétera, algunos temas de impuestos y ejemplos, ¿ok? Jeremy Daniel Vázquez, me levantaste la mano, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Aquí con una consultita. Yo creo que es un poquito tarde mi pregunta, pero, por ejemplo, en el tema de la redacción de la introducción de una escritura pública, yo he visto que en algunos documentos, cuando una persona solo tiene un apellido, un nombre y un apellido, se coloca el nombre, único apellido entre paréntesis, el apellido y único apellido entre paréntesis. Pero no sé si sí se hace así. ¿Se tiene que poner eso o cómo sería, Liga? Ok, bueno, voy a responder la pregunta ahí para quitarle la duda a Jeremy Daniel. Así es, Jeremy, puedes utilizar las dos maneras. Puedes poner ejemplo, que te llamaras solo Jeremy Daniel, ¿va? Jeremy es tu nombre y Daniel es tu apellido. Puedes colocarlo como Jeremy Daniel. Recuerda que tú tienes a la vista lo que es el DPI, automáticamente lo identificas, o puedes utilizar Jeremy entre paréntesis, único nombre, Daniel, entre paréntesis, único apellido. Las dos formas es correcta. Gracias, Linda, muy amable. Para servirte, no te preocupes. Bueno, su código de notariado, de trabajo, su código de notariado a la mano y vamos a retomar lo que es el artículo 66. Rápido, vamos a molestar a Cristian, que últimamente ha estado muy callado. Cristian, Renato, ayúdame por favor con el artículo 66. Claro, Ligda, artículo 66. Artículo 66, testimonio. Es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo, de conformidad con la presente ley.
Ok, excelente. Tal y como lo dice Cristian, automáticamente, donde dice papel sellado, entendemos papel bond. Sabemos que es el documento que utilizamos y automáticamente es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización, ¿sí? Excelente, poco a poco ahí. Bueno, entonces, automáticamente cuando el artículo 66 nos establece lo que es el fundamento de lo que es un testimonio, automáticamente este título noveno nos establece todas las formalidades de lo que conlleva el testimonio. Y obviamente nos vamos al 67, que se lo voy a leer rapidito. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Automáticamente aquí en este artículo, en este primer párrafo, vimos y ya establecimos las 3 personas que pudieran extender el testimonio. Es decir, como primer punto, por supuesto, el notario autorizante, en consecuencia por el funcionario o el cartulario. ¿Sí? Automáticamente vimos ahí y obviamente vimos las otras 2 formas o sistemas de compulsar el testimonio, tal y como lo establece el artículo 67 en el inciso A y B. Y hablábamos que en el A dice, mediante copia de impresa en papel bond, que podrán completar con escritura o a máquina o manuscrita, es decir, fotocopian y adhieren la razón de lo que conlleva el testimonio, o ya sea por fotostática, una fotografía, o fotografía de instrumentos, que son los cuales testimonios se completarán con una hoja de papel bond. Se adiciona una hoja bond en la que se asienta, por supuesto, la razón final. Estas 2 son muy parecidas, pero es únicamente los medios que se utilizan para poder reproducir lo que es la escritura pública. Y de ahí no tiene nada de diferencia, más únicamente las maneras para reproducir dicho documento. Cuando hablábamos del 68, decíamos también que el director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de instrumentos públicos contenidos en protocolos existentes en dichos archivos a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad, que ya mirábamos que automáticamente no se puede extender el testimonio de lo que son los testamentos hasta que éste fallezca, se realice el procedimiento idóneo para poder así extender por parte de este o cualquier cuestión que pudiera faltar. En el artículo 69 no lo leímos automáticamente, ahorita lo vamos a leer, pero es bien importante que por favor lo veamos en el segundo párrafo. Gerson Omar, ayúdame con el 69, por favor. Buenas tardes, licenciada. ¿El artículo completo o solo el segundo párrafo? Por favor, el primer párrafo, después vemos el segundo párrafo, es el importante. Artículo 69. Para que las escrituras de enajenación de bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes sobre los mismos puedan ser inscritos en el registro de la propiedad inmueble, es requisito indispensable que en el testimonio respectivo se inserten las constancias de solvencia del impuesto territorial del 3 por millar y de los impuestos municipales a los recibos que acreditan el pago por el último trimestre y las constancias de pago del alcábala o del impuesto hereditario o de donación en su caso, o que se acompañe al testimonio de dicho atestado original. Con el testimonio de la escritura deberán... Solo, perdón, vamos a explicar automáticamente este párrafo rapidito. Recuérdense que este es el fundamento legal en el cual tenemos que en el testimonio se adhiere o se paga lo que es los impuestos a que estén afecto el negocio jurídico. Automáticamente acá podemos, es una compraventa, tenemos que ver, bueno, es una compraventa, es una primera compraventa, es una subsiguiente, o ver qué tipo de documento usted está realizando para que el momento idóneo para pagar el impuesto, cuando vamos a utilizar máquina estampadora o timbres, es en el testimonio. Cuando utilizamos el formulario de Claraguate, que ya lo vimos, 7130, automáticamente recuérdense que esto lo imprimen y lo adhieren a la razón del testimonio, pero lo describen en el testimonio. ¿Sí? Ok. Ahora sí, Gerson Omar, por favor. Con el testimonio de la escritura deberá presentarse al registro de la propiedad inmueble un duplicado en papel sellado de menor valor, claramente legible y que podrá extenderse a papel carbón.
Gracias, muy amable. Recuérdense que aquí está el tema en cuanto que los duplicados, yo le tengo aquí duplicados. Más adelante ustedes van a comenzar lista. Fíjense, cuando yo voy al registro me piden un duplicado, me piden el testimonio y me piden un duplicado. ¿Cómo se saca el duplicado? Automáticamente este párrafo nos está diciendo cuál es la forma de reproducir el duplicado. Es fotocopiar el testimonio y volverlo a autorizar para poderlo presentar ante el registro. ¿Ok? Y ahora veamos otro más de los requisitos para redactar y que debe contener lo que es el testimonio. Ethel Galeano. El 70, por favor, Ethel. Con mucho gusto, licenciada. Artículo 70. Las hojas de testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Gracias, muy amable. Automáticamente ahí les dice los requisitos que no pueden faltar. Obviamente serán enumeradas, serán firmadas por el notario, cada una de las hojas, indicará el número de hojas que contiene dicho testimonio y obviamente quién lo extiende, el lugar y la fecha que se está extendiendo el testimonio. ¿Sí? Ok. Y bueno, podríamos seguir porque el 71 nos habla sobre una certificación que vamos a dejarla de último, igual con lo que es la copia simple del 73. Vamos a obviamente tenernos en estos artículos que son automáticamente el fundamento para redactar y para elaborar lo que son los testimonios. Si recuérdense que cuando estábamos hablando sobre el tema de impuestos, decíamos que vamos a tener una clase donde vamos a tener una ley y automáticamente nos vamos a ir desglosando todos los documentos. Pero quiero adelantarles. Recuérdense que las formas de pagar el impuesto es a través del formulario 7130 de Declaraguate, las cajas fiscales, o obviamente son las que les dan desestampa las cajas fiscales o a través de timbres. Recuerden que el notario actúa como un agente fiscal porque automáticamente se obliga a, obviamente, a detallar en el testimonio que ya han sido pagado tal impuesto que está afecto tal negocio jurídico. Entonces usted se vuelve por un momento un agente retenedor, un agente fiscal, porque retiene dicho impuesto, lo cancela. Por supuesto, hay formas, momentos que la cliente lo puede cancelar, le puede llevar los timbres, pero automáticamente usted está obligada, antes de compulsarlo, necesita que estar comprobado que ya se cancelaron los impuestos al que está afecto el negocio. ¿Sí? Ya vimos esto, ya me hicieron unos algún trabajo, otros lo copiaron en último momento, pero ya vimos la clasificación de los testimonios, el cual lo clasificamos en regulares e irregulares. Por supuesto, también vimos que los regulares son el testimonio especial, la copia simple legalizada, la hijuela y por supuesto el testimonio. En los irregulares vimos 3 ejemplos para que ustedes puedan realizar o razonar cuando ustedes lo tengan a la vista, que son aquellos que no encuadran entre los regulares, automáticamente encuadran los irregulares. Y vimos el ejemplo de la parte conducente de la sucesión hereditaria, el testimonio de la parte conducente de la rectificación de área y el testimonio irregular del índice. ¿Y por qué el testimonio del índice? ¿Dónde está el fundamento para hacerlo? ¿Dónde dice que es irregular? Automáticamente esto no te queda como obligación hacerlo. Usted puede hacer el testimonio del índice o no tiene la obligación de hacerlo. ¿Ok? Es un irregular. Manda de Tergelén. Licenciada, perdone, cuando nos mandó a hacer la tarea de la escuela, sí, yo encontré muchos conceptos, pero todos eran relacionados con derechos hereditarios, la partición de los bienes hereditarios, etcétera, pero leyendo el libro se refiere a hijuela de una manera diferente. ¿Cuál es verdaderamente el concepto de hijuela? Perdón. Ok, no te preocupes. Mira, pues, automáticamente la hijuela, primero la vas a clasificar automáticamente. Primero vas a verificar que no tiene un fundamento legal. Segundo, vas a ver automáticamente que está en la clasificación doctrinaria
como lo que es automáticamente un testimonio regular. Y dices tú, pero ¿por qué puede ser un testimonio regular algo que no está establecido en la ley? Pero sí, es porque automáticamente antes así se utilizaba, porque recuerden que este es un documento privado que es donde tiene la justificación o la adjudicación de los bienes de una herencia. Esto se utilizaba antes, ahora ya no lo van a ver, yo ya no lo he visto, y normalmente hacían una hijuela mientras venían y realizaban todo el procedimiento de herencia para poderlo trasladar. Porque una cosa es hacer un testamento, es una donación entre vivos, porque están las personas, y otra cosa es hacer acciones en un momento de herencia, un momento en que no se encontraba la persona y que tenían que iniciar un testimonio, o podría también relacionarlo con los derechos que se pueden obtener desde el momento que son declarados automáticamente herederos. Ese momento en que le declaran a ustedes la herencia, ustedes no tienen la propiedad, pero tienen el derecho declarado. Al contar con el derecho, usted puede extender un documento automáticamente que tiene muchas formalidades o muy similitudes a lo que es el testimonio y su redacción, donde a usted le da la opción de tener esa propiedad. Normalmente, no sé si han visto por ahí, a mí venía mucho de Matacoescuintla. Me decían, Lita, aquí tengo mi escritura. Y cuando yo decía esta hoja, pero esta no es la escritura, primero es un documento privado. Sí, pero es que eso te lo tenemos todos. Ahí en el pueblo todo lo tenemos así. Y esto era una hijuela porque fue cedido a través de derechos a las personas que vivieron ahí, y después a través de este documento iban a realizar el procedimiento traslativo de dominio. Entonces automáticamente es otro ejemplo que te puedo dar de una hijuela. Muchas gracias, licenciada. Va, para servirte. Ok, bueno, hablábamos obviamente de los irregulares y nos referíamos, por supuesto, que ahorita te voy a dar la palabra a Laura, que esto, por supuesto, tenemos los irregulares, que tenemos 3 que hemos visto, y obviamente esas 3 características se hacen porque no están plasmados específicamente, porque no tienen un fundamento o tienen un fundamento automáticamente en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y Mercantil, o a través de una ley que regula el procedimiento a realizarlo, no tanto en el Código de Notariado. El de ley de rectificación lo van a encontrar obviamente en la ley de rectificación de área de bienes inmuebles, obviamente las partes conducentes en el Código Procesal Civil y Mercantil, y en todo momento estos se salen de lo que es la esfera de notariado y se une una rama de derecho civil con la de notariado automáticamente para crear su irregularidad. ¿Ok? Laura, contestamos tu pregunta y pasamos a ver un ejemplo. Dime. Lida, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no se activó mi cámara, ¿verdad? No, dime. Ay, perdón, no sé por qué no se activa. Lida, lo que yo le quería decir es que dice que actualmente ya no se utilizan las hijuelas, ¿verdad? Normalmente, ajá. Ah, bueno, entonces sí ya no sería procedente utilizarlas. Ya no tendríamos hijuelas. Es como cuando hay una norma, es legal, está autorizada, pero no es positiva. ¿Por qué? Porque no se cumple o no se realiza. Normalmente ustedes automáticamente vamos a ver en todo momento lo que es un testimonio especial, una copia simple legalizada, un tipo de certificación, obviamente en los procedimientos específicos, alguna otra cuestión. Ay, miren, no se está. Estoy presentando un documento. No lo vas a ver automáticamente ahora porque ya poco a poco ha ido siendo trasladado estos documentos a las formalidades que ya están inmersas. Ah, bueno, gracias, Linda, muy amable. Ok, para servirte. Aquí en pantalla estamos viendo un ejemplo de cómo del libro de Ricardo Alvarado Sandoval da con el tema de un modelo de un testimonio. Esta es la redacción que debemos estudiar y vamos a analizar. Obviamente vamos a iniciar identificando qué testimonio es.
es testimonio de la escritura pública número 1. Aquí vamos a usar el ejemplo que tenemos en pantalla para no complicarnos, ¿ok? Es testimonio de la escritura número 1 de fecha 6 de junio del 2005 que autoricé. Automáticamente está hablando el notario. Podría ser de que autorizó al notario, que autoricé hoy en la ciudad y para entregar a, segundo tema, a quién entrego o a quién extiendo dicho documento. A María Ernestina Maldonado Aguilar. Extiendo, número, sello y firmo. Y automáticamente debemos decir en qué hojas o en qué cantidad de hojas. Aquí estamos utilizando el ejemplo en 3 hojas y manifestamos las 2 anteriores fotocopias reproducidas en ambos lados de su, aquí podría ser de su original, de la escritura matriz, ¿sí? Ahí pueden modificar el tema de redacción y la presenten. A la que le adhieron el agente retenedor 12 timbres fiscales. Tenemos que escribir los impuestos. Describimos automáticamente qué tipo de impuesto vamos a pagar. Dice 12 timbres fiscales de 100 quetzales cada uno del año en curso. Automáticamente nos vemos que es del 2005, el ejemplo, ¿ok? Con un número de serie y describimos los timbres. Número de serie del 100 al 111. Que satisfacen el impuesto al valor agregado. Y aquí nos podríamos automáticamente, en el tema de redacción, yo lo hago al revés. El presente, yo pongo la presente, le adhiero los timbres, 12 timbres de 100 quetzales cada uno, donde satisfago el impuesto al valor agregado, el cual suma un total de 1,200. Yo escribo un poquito más, cada quien en el tema de redacción podemos ver. Y nos pasamos, obviamente, al lugar y la fecha en que estamos extendiendo el documento. En la ciudad capital, en la ciudad de Guatemala o en el municipio de Misco, departamento de Guatemala, el día 6 de junio del 2005. Firmo y sello. Y entonces automáticamente procedo a la fase de los impuestos. Yo sé que tengo fila, ahorita les voy a dar el tiempo. Y paso a la fase de impuestos. Automáticamente el dibujo quiere automáticamente identificar que estamos adhiriendo lo que es el impuesto y ahí se ven 12 cuadritos con el timbre fiscal de 10 quetzales, el número de serie y obviamente del lado izquierdo ven ustedes el timbre fiscal de razón de registro. Ya vamos a buscar su fundamento legal de este timbre. Ahora le doy la palabra a Gerson Omar Hernández Hernández. Dicta, aquí en el caso de los testimonios, después de donde dice en 3 hojas, es necesario que nosotros pongamos o es opcional ponerle extendidas en hojas de papel bond tamaño oficio, más la presente, o ya se entiende. Ok, mira pues, como ahí viene la base del tema de redacción, fíjate que tienes libertad de redacción, siempre y cuando cumplas con los requisitos esenciales. Entonces, yo normalmente si uso eso que tú me estás comentando, yo manifiesto en la cual queda fotocopiado en 3 hojas de papel bond, las cuales quedan impresas en su lado anverso, reverso, dichas hojas son tamaño oficio, yo sí lo establezco. Tú puedes hacerlo, la ley no nos dice, no nos limita, lo puedes ampliar. ¿Ok? Gracias. Bueno, ok, y la otra persona me bajó la manita. Ok. ¿Alguien tiene una duda del tema de redacción del testimonio? ¿Se ve simple? ¿Se ve fácil? La complicación es cuando comenzamos a ver el tema de los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos lleva cada negocio? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿No miran dudas por ahí? No, ok. Byron Lenel, dime, Byron Lenel. Licenciada, buenas noches. ¿No? Solo con respecto a, aquí aplicaría también si puedo pagar con formulario, lo que usted decía, que se paga con formulario o se paga con timbres. Así es. O sea, Así que es, si Byron. pago con formulario, yo diría que pago con el formulario 7130. Ajá. Pero ¿qué certeza o eso se queda adherido
al testimonio o cómo funciona? Porque a mí me da mucha duda cuando veo ya en la vida real que me traen timbres o me traen o me dicen que se pagaron con formularios, pero no veo el formulario, sino que lo busco para poder tener certeza de que de verdad existe ese formulario. Ok, va. Bueno, te voy a contar. Vamos al tema de redacción, después te digo la certeza. Gracias. Mire, pues en el momento donde tú estás estableciendo, entonces escribes las hojas impresas anverso, reverso, cantidad de hojas y te vas al tema de lo que es le adhieron, que ahí está la sección de impuestos. Tú puedes decir a quién le adhieron el comprobante o el formulario 7000, sería 7130, porque ahí nos podemos decir 7130, 7130 de la Superintendencia de Administración Tributaria, identificado con el número, porque todos los formularios financieros tienen un número para el cual se paga el impuesto, también tiene un documento, un número personal del formulario para la verificación. Describo el formulario, digo la cantidad, digo la fecha en que pagué ese formulario y lo describo en ese momento. Es decir, de 12 timbres pongo el cual lo satisfací con el formulario 7130 por la cantidad de 1200 quetzales. Con dicho formulario tiene el número de acceso 32,430, etcétera. Identificas el formulario. Otra persona viene y además adhieres el formulario. ¿Sí? Si tu cliente quiere, Lita, pero me quiero quedar con eso. No, el original va al testimonio y le puedes dar una copia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para verificar? La superintendencia tiene obviamente una página donde haces verificación de documentos y ahí haces verificación de formularios, documentos, facturas FEL, etcétera. Entras, verificas, llenas los requisitos de campos automáticamente y ahí ve la validez. Puedes imprimir si tú estás leyendo o si no a través de un código QR en el cual el formulario ya trae a un costado para que lo puedas verificar. Ok, Byron. Sí, más que todo me da la duda la parte de con timbres no utilizo el mismo formulario que si es el mismo, ¿verdad? No, fíjate, pues, cuando uno paga timbres, ¿va? Ujú, Te voy a contar. Yo voy y compro timbres correcto. en enero. Vengo y compro, qué sé yo, un cálculo para tener por auténticas, etcétera. Yo tengo mi cajita con mis timbres, etcétera, y compro unos cuantos. Viene un negocio jurídico y viene una compraventa y me toca pagar 1,200 en timbres, pero no tengo 1,200 aquí. Entonces voy, compro timbres y pego los timbres. No tengo que adjuntar el formulario donde yo los compré, pero sí debo hacerlo del ejemplo que está proyectado. Poner el número de serie. Si tú estás leyendo acá, los timbres tienen un número de serie cada uno de estos y con el número de serie tú puedes identificar la veracidad de dichos timbres, o la autenticidad, perdón, dicho, la autenticidad de dichos timbres. ¿Sí? Ahora te voy a contar. Yo estuve en una institución del Estado donde tuvimos que verificar, nos llegó obviamente una declaración jurada y llegó un timbre tan extraño que dije, le hubieran metido un poco 25 pesos más y los timbres vieran salir con más color, ¿va? Se mandó obviamente a la superintendencia a solicitar lo que es la información, si eran vigentes, a quién se le vendieron esos timbres y obviamente para probar la autenticidad y después de esto automáticamente se giró la denuncia penal correspondiente por hacer uso de estos timbres ilegales y obviamente el notario no puede o no debe confiarse de los timbres que le llevan. Uno normalmente prefiere ir a hacer la vuelta, de ir a comprar los timbres para evitar que le lleven timbres alterados o comprados en un lugar donde tal vez la procedencia no son de la superintendencia. ¿Ok? Sí, pero es que ahí es donde me surge la duda. Sí le entendí lo que usted me está explicando, pero me ¿Ok? surge una duda póngale, yo trabajo en una institución que se encarga del cobro de impuestos.
Entonces, SAT. entonces nosotros vemos en la sección que yo estoy, vemos lo que es la restitución de impuestos. Pero vienen las solicitudes de los notarios en donde nos vienen a pedir la devolución de timbres sobre un formulario 7130, donde ellos asumen o dicen que pagaron de más esos timbres. Entonces, pero hoy me surgió la duda que uno vino y pidió compensación en especies. Entonces, cosa que nunca ningún notario había pedido, y lo que hizo fue solo poner el alertivo para acá de que cómo es posible que el notario viene a pedir que se le devuelva, que se le den especies fiscales sobre una. Entonces fue donde a mí entonces consultando, ¿cómo tengo yo la certeza, yo SAT, cómo tengo la certeza que el abogado no utilizó, no, el notario, perdón, no utilizó ese, el Timbre. 7130 como en una, ¿cómo se dice? Un mal pago. En un pago, ajá. O sea, que no lo utilizó como parte del formulario, del testimonio, sino que lo utilizó, o sea, lo utilizó como parte del testimonio y con eso presentó. Okay. Pero no hay como un cruce de información entre el notario de SAT, del notario para SAT sí, pero de SAT para el notario no. Porque él me puede, ¿cuándo voy a ir a buscar yo todos los testimonios que celebró el notario y que él me dé la certeza de que devolvió, de que él sí utilizó los timbres o no, o que utilizó el formulario en lugar de timbres? No sé si Mira, me... tu caso en específico está un poco random. Porque específicamente cuando uno utiliza el formulario 7130, hay automáticamente las opciones. Lo utilizas como notario, lo utilizas como comprador. Primero seleccionas la persona que lo va a comprar. Después, qué tipo de impuestos vas a pagar, si papel sellado especial para protocolos, si timbres fiscales, o la opción de, obviamente, pagar pago directo, le llamo yo, ¿verdad? Por automáticamente el impuesto. Entonces, tú selecciones y cada una de las selecciones automáticamente ahí te da el total. Si el total te dice 1,200, ejemplo, la cantidad era 1,200 y automáticamente el formulario te despliega el descuento del 10%. ¿Se recuerdan que les hablaba del 10% de descuento de la comisión? Y automáticamente el formulario me da el descuento, que ahorita son 120, ¿va? No me van a juzgar por las matemáticas. 120, y entonces automáticamente lo que es el formulario me viene y me dice, bueno, entonces de 1,200 yo le descuento automáticamente lo que son 120, que son de la comisión, y usted ya no paga 1,200, sino usted paga 990. Así sería, ¿va? Sí. Sí, ¿va? No, sería 1080. 1,080. No soy buena. A 1,080 automáticamente. Entonces, automáticamente yo pago esa cantidad, sale el formulario por 1,080, pero ahí queda el desglose del total y la comisión. Por lo cual me causa mucha duda cómo alguien con un formulario puede llegar a solicitar el reembolso de eso. Ahora, cuando uno va a SAT y compra timbres, viene uno y paga los 1,200. Yo llego, aquí está mi formulario 1,200. No me hacen la comisión en esa parte del formulario, sino me dan los timbres en comisión, por lo cual no sabría decirte de dónde el notario aduce que pagó de más, y si pagó de más, Es mejor que se queden los timbres, es mi lógica, exactamente, es mejor que se queden los timbres. ¿Para qué vas a modificar un documento el cual ya autorizaste, firmaste, sellaste y estás pagando más de lo establecido? Entonces, no hay un perjuicio para el cliente, pero cuando alguien te está pidiendo plata de recuperación, tendría que tener algún fundamento, algo que pasó, el formulario tal vez algo no verificó para poder pero sí regresar. la duda que me surgiera esa, o sea, no hay una forma en que el abogado, el notario tenga todas sus, como que todo lo que ha celebrado y que yo pueda vincularlo más que su protocolo, o sea, ir a ver el protocolo. ¿Es correcto? El protocolo, recuérdate que aquí adjuntas lo que es el formulario de la compra del papel sellado especial para protocolo. De los timbres, tú no No, eso no se lleva a ningún juntas registro. nada.
no llevas un registro ni de cuánto has comprado, ni mucho menos del ámbito de colocarlos en el documento, porque automáticamente revisas el protocolo, aparte de que SAT no puede revisar el protocolo, ¿verdad? Pero ve el protocolo y ahí no está el testimonio, porque el impuesto se cancela en el testimonio, no así en la escritura. ¿Sí? Sí, o sea, pero no hay como un control cruzado, digámoslo así. Cuando seas notario ya no me vas a decir así. Es que el notario sí puede solicitar al SAT y la SAT no hay. Cuando seas notario te vas a dar cuenta de lo que menos quieres saber es de SAT. No, pero es que le digo, o sea, vienen muchos casos con nosotros, vienen muchos casos de este tipo. Entonces, por eso me surgió esa duda y es donde yo digo, o sea, tanto se equivocan los notarios, pero se equivocan en millonadas. Entonces dice uno, y después no tienen los millones para cubrir esos impuestos y es donde están pidiendo que se les devuelva, pero no entienden que la cola no es con nosotros, sino que es con finanzas, ¿verdad? Entonces, exactamente. pero sí, muchas gracias, licenciado. Responsabilidad del Estado, automáticamente la que tiene que hacer el procedimiento, no hay de superintendencia, porque automáticamente ustedes le ingresan a lo que son las arcas, ¿verdad? Pero mira, ahí vas a ver que... ya voy entendiendo un poco más la lógica del notario, pero gracias por la aclaración. Ok, y aparte de eso te vas a dar cuenta también de cómo es un tema que vamos a recalcar, ahorita vamos a dar tiempo a Selvin, pero créanme que la responsabilidad, como les vuelvo a repetir, del notario es grande. Tenía un catedrático que siempre decía, un pie en la cárcel y un pie en la oficina. Usted decide dónde pone los dos juntos, ¿no? Entonces, porque usted debe verificar en cualquier momento, estar atento de todas las acciones. Usted es responsable de establecer cuál es el tipo de impuesto. Usted es responsable qué cantidad de impuesto pagan. Entonces, es muy importante que esté centrado en lo que está realizando. Notariado es muy lindo, pero es obviamente ponerle mucho coco a lo que se está realizando para que no caiga la SAT o no caiga cualquier inspección de lo que es el Archivo General de Protocolos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pasémonos entonces a Selvin más. Hola, Selvin, ya te vi que estacionaste. Muchas gracias. Ahí vi que... Ahí estoy usando mis luces ahí poco a poco. Tengo un par de preguntas relacionadas con esto. Por ejemplo, hay un terreno que pues con mi hermana queremos comprar y el terreno vale 175,000. Como va a ser la primera venta del dueño para nosotros, sabemos que son 12% de IVA. Hay que nos ayude Byron, si no, ¿verdad? Pero son 12%. Y ese 12% de 175,000 son 21,000 quetzales, ¿verdad? Que los puedo pedir con un formulario y ahí no hay comisión para mí como notario, o los puedo pedir con timbres. Ahora, la pregunta que tenemos es, primero, esos 21,000 del 12% del IVA, esto los pido en timbres. Y esos 21,000, que no sé cuántos timbres serían, son los que tengo que adjuntar al testimonio. Esa pregunta tiene costo porque toda consulta es pagada. Ok, bueno, Selvin, vamos a hablar rapidito entonces de tu caso, ¿va? Porque los demás ahí para que salgamos de la duda todos. Primer punto. Obviamente tienes que ver el tema del impuesto. Tú me dices, es primera venta. ¿Es primera venta porque no tiene finca, folio y libro? ¿Selvin? ¿Tiene finca, folio y libro? Me imagino, licenciada, pero sí me puso en duda. No sé. Desde ahí vas a identificar cuál es el impuesto. Cuando una propiedad tiene finca, folio y libro, ya no es primera venta, es segunda venta o subsiguientes, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de, cuántas ventas tiene, porque automáticamente de la segunda en adelante ya es el 3%, ya se paga el 3%, no se paga el 12%. Si es primera venta, automáticamente es una propiedad que o desmembraron o van a desmembrar y vender, por lo cual automáticamente debes ver ahí para saber qué cantidad de impuesto vas a pagar. El impuesto no se paga solo el negocio de 175,000 y al 12%, no. Hay otras opciones que tienes que verificar. La matrícula fiscal,
el precio del negocio jurídico, la matrícula municipal y el valor mayor, sobre ahí pagas. Por ejemplo, tú estás haciendo un negocio 175,000 y en la matrícula municipal está declarado a 250,000, vas a pagar mal el impuesto. Sobre el precio mayor se cancela el impuesto. Entonces, sobre ese número le vas a hacer el porcentaje en base a qué tipo de venta es, primera o segunda, y ahí vas a sacar los números. ¿Sí? ¿Me Ok, di a entender? Sí, y gracias. Y perdón, sí que utilicé algo. Esto es hipotético casi, pero ahí vamos. Pero lo otro es, sí, para que no me cobre. Pero bueno, Lita, pero la pregunta también va a esto. Es que ya que hablamos de timbres y no quiero desperdiciar el tiempo de los compañeros, pero creo que nos aplica. Pero digamos que sean 21,000 quetzales en realidad. ¿Son 21,000 quetzales en timbre, licenciada? ¿Y de cuánto es cada timbre? Y digamos que fueran de 100 quetzales. ¿Tengo que pagar cada uno de esos timbres? Sí. Por ejemplo, vas a pagar en timbre los 21,000, tu caso hipotético. Así es, timbre por timbre, vas pegando y vas agarrando la hoja y la siguiente hoja y la siguiente hoja hasta cubrir los 21,000. Así es. Pero, Y un caso, perdón, y un caso que un licenciado nos dio de un inmueble que él llevaba, que era por 5 millones, y él nos dio el ejemplo de que eran 600,000 del impuesto. okay, ¿Quiere decir que todo eso es en timbres? La ley también regula la cantidad mínima y máxima para pagar en timbres y automáticamente después se puede cancelar solo por formulario, por lo cual tienes que ver la cantidad si cuadra dentro del mínimo y máximo para poder realizar el pago. Excelente, Ligda, gracias. No me recuerdo la cantidad, pues no te la digo porque no me recuerdo si son 30. A ver, si alguien sabe me acuerda, pero está el mínimo y obviamente mínimo es 1, ¿va? Y máximo, si no estoy mal, son 150,000 o 130,000, algo por ahí está. Si alguien tiene el dato me recuerda, se lo voy a agradecer. Pero es el mínimo máximo en el cual tú puedes cancelar en timbres y automáticamente después solo por formulario, por la cantidad de plata que es. Y obviamente para evitar 20 hojas de timbres, ¿no? Ok, gracias, Ligda. Ok, ahora seguimos con la cola. Y Jocelyn Orozco, dime Jocelyn Orozco. Jocelyn Orozco. Jocelyn, no te escuchamos, creo que tienes apagado tu micrófono o problemas con tu audio. Bueno, sigamos. Gerson Omar, dime. Ligda, con relación a eso del pago del mínimo, yo creo que estaba viendo la ley del timbre, ¿verdad? Y me tiraba que era de 3,000 y un quetzal en adelante, ya se paga con formulario, pues no sé si estoy equivocado o no. Tiene que está en la ley, pero fíjate que no me recuerdo, son 30,000. Artículo 18 estaba viendo. ¿Artículo qué? Para ahorita que lo mire mientras que estamos contestando. 18. Ok, ahorita te les voy a confirmar en lo que seguimos contestando. Gracias, Gerson. Licenciada, perdón, es que no sé por qué cosa me cuesta como que responderle a usted. Disculpe, fíjese que yo tengo bueno, la verdad, le voy a ser sincera, no le entendí eso del impuesto del timbre. Por ejemplo, la vez pasada mi mamá compró un terreno, ¿verdad? Entonces, igual el abogado, en este caso el notario hizo lo que se está dando el testimonio, pegó los timbres y para inscribirse en el registro de la propiedad. Mi pregunta es que no me quedó muy bien claro. El impuesto del timbre, me imagino que eso lo pagan nosotros como compradores. Es que ¿Cómo es? Es que mira, eso es lo que no muy me esa quedó claro. comisión es para el notario. El notario te dice, voy a pagar 21,000 en impuestos y tú le das los 21,000. Y eso ya se quedaría a comisión del notario. Exactamente. Si el notario te dice, vaya a comprarme timbres, le doy una carta para que vaya a traerme los timbres, pues es la opción del notario, es la ventaja del notario. Muy bien. Entonces, y así como en el caso del IVA, eso va variando dependiendo de la cantidad de lo que valga, en este caso, el inmueble.
En el caso del IVA, varía la cantidad de, ¿qué me dijiste? Del valor Por del ejemplo, inmueble. sí, por ejemplo, si el terreno costó 50,000 quetzales, entonces serían 50,000 por el 3% o algo Eh, así. Ahí vamos al ejemplo que le estábamos hablando a Selvi. Mira, pues tienes que ver qué tipo de negocio jurídico es, tienes que ver que si es primera o Por según la ejemplo, compraventa, en este subsiguiente. caso, bueno, por ejemplo, en este caso, el terreno se tenía folio, libra y finca. Ah, sí, 3% automáticamente. Solo tienen el hecho de ver finca fuera el libro, automáticamente tienes que saber que ya es segunda venta o subsiguiente y automáticamente lo haces sobre el máximo valor, pagas el 3% de impuesto, no así el 12%. Ah, ya. Y cuando es primera venta, sí se pagaría entonces el El 12% 12%. Sí, real. cuando, por Ah, ejemplo, lo vengan a ver mucho cuando compren propiedades de lotificaciones, ujú. eh, propiedad horizontal. Es la primera vez que están creando la finca al fuera libre y automáticamente ahí le paga usted el IVA, no paga lo que es el, Ah, muy bien. Ah, ¿sí? ya, ya. Cuando, Entonces, ejemplo, ven allá, mire, mi vecino yo tenía 100, tenía que una caballería y de la caballería hice un ladito y partí un pedacito, lo desmembré de 100 metros cuadrados, no sé ni cuánto es, 100 metros ah, muy, cuadrados. pues, Ese muy, pedacito que esté desmembrando es nueva finca, vas a ser ok. nueva finca. Muy Se bien. le Entonces, adiciona finca con el muy bien. Entonces ya, por ejemplo, 50,000 quetzales por el 3%, que serían 1,500. Es un sí. ejemplo. No, no tengo ahorita la calculadora, pero No, sí. pero es como para que, pues, Ajá. ya Sí, para así que es, tengo mi Jocelyn. compa. Ah, ok. Ahora ya lo entendí. Es que eso es lo que no Ok. le daba yo así como, ¿cómo? Está bien. Gracias, licenciado. Muy amable. Para servirte, 1500, así es, cabal. Byron Leonel, nuevamente, dime. Lida, solo una consulta. Usted hablaba de los instrumentos públicos regulares e irregulares. ¿Pero eso es lo mismo que protocolares y extraprotocolares o es otra cosa? Lo mismo que protocolares y exprotocolares. Ajá, porque bueno, en una clase de notariado bueno, me explicaron que había instrumentos protocolares que iban dentro del protocolo y extraprotocolares que iban fuera del protocolo. Entonces, Ok. pero no sé si es lo mismo que usted le dice regulares que van dentro del protocolo e irregulares que van fuera del protocolo o son No. términos diferentes. Recuérdate que el testimonio es la reproducción de la escritura matriz. Sí tiene relación con el protocolo, pero no va inmerso en el protocolo. Ujú. Si el catedrático utilizó esa figura, probablemente porque en la doctrina te podría decir que este deviene de una escritura, pero no forma parte del protocolo, sino que es fuera del protocolo. Entonces podrías utilizarla ahí extra protocolar o podrías utilizar esa figura ahí, pero en doctrina, ¿ok? Ah, ok. Gracias, Lida. Parece. Ahora sí, dime Selvin y continuamos con el testimonio especial. Eh, Hago la aclaración que no es pregunta para que sea consulta. Licenciada, una pregunta ahorita con lo que decía Byron. Esto no me ha quedado claro y nos examinó, pero todavía mejor lo pregunto. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. El testimonio especial es la copia fiel, pero que yo tomo, digamos, de lo que le hice a mi cliente y esa copia se la mando a el Archivo General de Protocolos. Así es. La diferencia es a quién le extiendes, no lleve impuestos. Y ahorita acaba de tomar el tema de testimonios especiales. Si tú quieres, mejor te proyecto de una vez lo que es el testimonio especial en el tema de redacción y automáticamente lo desglosamos porque obviamente vamos a ver la diferencia de lo que ya vimos. Oh, ok. Vamos a ver. Y ahorita lo estoy presentando. Se le va a visualizar. Va. Hablemos de este entonces, Selvin, y ahí voy a aclarar tu duda. Mira, pues, recordemos que el testimonio especial se hace, es una obligación que tiene el notario. ¿Por qué? Porque usted es la reproducción de la escritura matriz, pero se remite al Archivo General de Protocolo. Hay un plazo para hacerlo. Son 25 días hábiles según el artículo 37 del Código de Notariado. Yo creo que lo vimos la vez pasada, ese artículo. El artículo 37, inciso A,
Remitía al director archivo general de protocolo entre los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura el testimonio especial en papel sellado de menor valor, que sabemos que es BON. Entonces, automáticamente tenemos la obligación de remitir al archivo general de protocolo, se extiende al director del archivo general de protocolo, tenemos un plazo para hacerlo y recordemos que es igual, la reproducción fiel del instrumento. Se firma y se sella cada hoja y se coloca los impuestos correspondientes. Vamos a ver el tema de los impuestos. Vamos a ver el tema de la redacción. Por favor, en su pantalla tenemos el ejemplo de cómo se redacta un modelo de testimonio especial. Y por supuesto, vamos a identificar que es testimonio especial. Automáticamente identificamos de la escritura matriz número 1, de fecha 7 de junio de 2005, autorizada por mí en la ciudad de Guatemala, o en nuestra capital, que para remitir al director del Archivo General de Protocolos, extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas. Y ahí viene la descripción. Como decía Gerson, puedo decir las 2 anteriores de papel fotocopia de tamaño carta, de tamaño oficio, reproducida en ambos lados o reproducida en su anverso únicamente, o la primera reproducida en ambos lados y la segunda en su anverso. ¿Sí? Y la presente, porque siempre se suma la razón que usted está realizando. ¿Cuál es la razón? Lo que estamos viendo en la pantalla. Y entonces automáticamente usted se viene en el lugar y la fecha. En la ciudad de Guatemala, el 14 de junio del 2005. Firmo y sello como notario. Otra de las diferencias, porque recuérdense que este documento va sellado. La escritura no hay obligatoriedad de poner el sello, pero aquí sí. ¿Ok? Ya vimos la redacción. Antes de entrar al tema de impuestos, ¿tienen dudas con el ámbito de la redacción? ¿Ya vieron la diferencia con la otra presentación? ¿Sí? ¿Estamos bien? Escuché una voz. Yo. Es que soy yo. Entonces, en este caso, ambos testimonios, como el primero que estamos dando usted a conocer como el testimonio especial, deberán llevar sello, ¿verdad? O solo sí. Todo documento fuera de protocolo va sellado, firmado y sellado. Salvo que la ley diga que no, pero todo va firmado y sellado. Ok, ahora sí, Sonia, perdón, Sonia Elizabeth, que ganó el audio, Jocelyn, pero dime, Sonia Elizabeth. Que lleva timbres notariales, porque ese sí está sujeto a pago de timbres notariales. Ah, exactamente. Ahorita vamos al tema de impuestos. Muy bien, Sonia. Que tú lo miras diario y por eso se te hace fácil, ¿verdad, Sonia? O miren, igual Gerson, cuando va en el camino, tiene que ir leyendo todo lo que hace la notaria. Y para eso, yo voy a dar el ejemplo. Ya te los doy. Mira uno los errores antes de llegar y los va corrigiendo en el camino. Ajá, yo también a veces tenía que cuando llegan en el camino me dicen, Lita, pero le puso el año 2022. Regresa. Tengo que volverlo a modificar. ¿No? Eso no me gusta poner el tema de timbre, sino formulario más fácil, pero pasa. Así es. ¿Ok? Va. Nada más de duda con la redacción. Vámonos al tema de impuestos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos automáticamente de el testimonio especial o el testimonio para las partes, recuérdense que este testimonio va a un registro. El Archivo General de Protocolo es un registro. Cuando va el testimonio en una compraventa y usted va a dar selección del cliente, pero siempre por razón de registro, vamos a ver la clase, usted paga 50 centavos de timbre fiscal en la última hoja. 50 centavos por razón de registro. Pero este testimonio especial, a diferencia del testimonio, paga 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja. Si aquí estamos hablando que son 3 hojas, la primera y la segunda le ponemos timbre y la tercera le ponemos timbre. ¿Sí? 3 timbres de 50 centavos, uno en cada hoja. ¿Pongo los 3 juntos en el último? No.
En cada hoja usted coloca el timbre, igual firma y sella cada hoja. Ahora, aquí se le coloca timbre notarial, como nos decía Sonia, porque está afecto a la cantidad establecida, que es mínima 1 quetzal y mayor 300 quetzales, que vamos a ver en la ley de timbre notarial, pero les voy a dejar todas esas leyes, todas juntas, para cuando veamos el artículo, ustedes van a regresar a su redacción. Nos es útil para efectos de inscripción, entonces automáticamente solo es una obligatoriedad que tenemos de remitirlo al Archivo General de Protocolo, por lo cual este documento es como llevar un archivo de todo lo que usted va realizando. Byron nos hacía una pregunta y espero que no le diga nada a sus colegas y que sus colegas no nos estén escuchando, pero automáticamente, ¿cómo podríamos comprobar el impuesto? Recuérdense que cada instrumento y cada escritura se deja la cantidad, pero la obligatoriedad está el notario de establecerle al cliente cuál es el valor máximo sobre este y cuál se va a pagar. Usted puede solicitar automáticamente una copia del testimonio en el Registro General de la Propiedad, porque ahí se queda escaneado y usted va a comprobar que ahí se pagó el impuesto, con qué timbres, con qué numeración de timbres, con qué tipo de formulario canceló el impuesto de cada uno de los negocios jurídicos. Pero en el impuesto que se paga no es el impuesto del negocio jurídico, sino los que está afecto el instrumento que usted está remitiendo. Aquí usted no va a escribir, en el testimonio se pagaron 1,200 en timbre fiscal. Aquí usted no va a hablar nada de eso, porque la obligatoriedad del impuesto que está afecto al negocio es en el testimonio, no en el testimonio especial. En el testimonio especial únicamente está afecto a la cantidad que dice el documento. Ejemplo, yo pagué 1,200 de impuestos en el testimonio porque el valor mayor lo saqué de lo que es la matrícula. Pero aquí en el negocio jurídico establezco que va a costar 5,000 quetzales. Y me toca pagar 2 por millar. Dije 5,000, ¿verdad? Sí, 2 por millar. Me toca pagar 10 en impuesto. Le adhiero un timbre notarial de 10 quetzales. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda ahí? Que ya vi que están las manitas levantadas. Ok, ahorita vamos con las dudas. Según la fila tenemos a Henry Estuardo Mendoza Cis. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿En qué casos dijo de que solamente llevaba un timbre hasta el final de la hoja de 50 centavos? Cuando lo presentas a un registro para inscribirlo, la razón de registro se le llama. 50 centavos por razón registral. Ejemplo, si lo mandas al Registro General de la Propiedad, automáticamente le colocas lo que es 50 centavos por razón de registro, aparte del impuesto que está afecto. Pero al Archivo General de Protocolos, 50 por cada hoja. Gracias, licenciada. Ok. Vi otra manita, fíjense, aparte de la de Henry. Le voy a bajar la manita a Henry. Esa la bajé. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver las dos diferencias de lo que es el testimonio especial. Con esto ustedes ya pueden redactar. Si vengo yo y les digo, por favor, necesito una escritura de compra-venta con su testimonio, con sus obligaciones previas, durante y posteriores, usted ya sabe redactar el tema de una escritura, usted ya sabe redactar el tema de los testimonios y la obligatoriedad de estos. ¿Ok? El tema de los impuestos lo vamos a ver. Relax, hay que tomar tiempo, hay que ver artículos para leer y establecer los fundamentos legales y obviamente razonar. Depende del negocio jurídico, depende del tipo de negocio que usted, el impuesto que usted va a pagar y obviamente qué documento sea, igual de la misma manera. Norelki Dayan, levantaste la mano, dime. Buenas noches, Ligra. Solo para que me quede claro, entonces el primer testimonio solo van a ir los timbres fiscales y el testimonio especial va al timbre notarial
y el timbre fiscal, pero solamente para cubrir el impuesto del documento, no del negocio. Así es. En el testimonio especial solo va el impuesto que cubrimos el documento, no así el negocio. El negocio se canceló en el testimonio. En el testimonio especial es el negocio, es el documento que está afecto. Ahí vamos a leer la ley que dice, el testimonio especial está afecto a, un mandato general está afecto a. Ahí vamos a ir viendo, ¿ok? La auténtica afecta a. Entonces ahí va a determinar cada uno, ¿ok? Y obviamente en el testimonio es el negocio jurídico, cómo se pagan los impuestos a través obviamente del negocio, el timbre fiscal o formulario, y en el testimonio especial pues todavía se hace por timbres, automáticamente 50 de timbre fiscal por cada razón, para cada hoja, y timbre notarial que está afecto del documento. Ahora sí. Otra pregunta. Sí, muchas gracias, sí me quedó claro. Okay. Cuando usted se refiere a lo de la última hoja de impuesto de 50 centavos, ¿eso por qué se debe? Es que se me fue el interés. Mira, pues cada hoja se le cancela 50 centavos en timbre fiscal. Aquí en nuestro ejemplo tenemos 3 hojas, 2 de fotocopia y una de lo que es la razón de registro. Entonces yo le coloco un timbre a la fotocopia, a la segunda fotocopia, y la última hoja que es la razón del testimonio, ahí le coloco los otros 50, porque por cada hoja yo le coloco 50 centavos. Ok, ahora viene la pregunta. Vamos a ver. Perdón. Adicional a eso, se tiene que pagar el 2 por millar en ese testimonio especial. Este es el impuesto que está afecto en el testimonio especial. 2 por millar del timbre notarial, y entonces tú haces el cálculo de cuánto es y le pegas el timbre aparte. Aparte de los 50 centavos, ¿verdad? Así es. 50 centavos para habilitar la hoja, por decirlo así, para que por entendamos. derecho a registro. Y después pagamos el timbre notarial que esté afecto al documento o el negocio. Ok, va. Ahora viene la pregunta. ¿Quién me puede decir la forma de inutilizar o matar, dicen algunos notarios, el timbre? Ya todos me comentaron ahí, vamos a ver. Vamos a irnos por base de la manita. Selvin más, dime, Selvin. Una manera es perforándolo, pero hay que tener cuidado que no sea sobre los números de serie. ¿Solo esa? Bueno, hay una más que se utiliza de que se puede poner el sello del notario, pero quería dejárselo a tus compañeros. Muy bien. Shandy, vamos a ver. Dime, Shandy. ¿Qué tal? Shandy, Buenas noches, Ligra. Buenas noches, Shandy. Pues yo tengo entendido de que se puede poner el sello del notario y la firma para poder matar los timbres. Ok. Ahorita te aclaro. Ahorita vamos a ver con los demás y te aclaro, Shandy. Gerson Omar. En la práctica, cuando uno no es notario, hasta con un lapicero se le hace una línea sobre el timbre. Ok. Yo uso recta para que salga bonita la rayita. Así, Sonia. Bien, pues, todos les voy a poner 0. Es que dejé el perforador porque no me lo dejaron entrar a Torre de Tribunales y me tocó que hacer una rayita. Ok, va. Entonces, mira, pues, Sonia, Gerson, Shandy, en la siguiente clase nos van a dar el fundamento legal de la ¿cómo es que se me viene la palabra? De inhabilitación. Inhabilitación. Exactamente lo que son los timbres. Lo vamos a dejar como pendiente porque ellos 3 nos van a verificar. Pero es como Selvin dicen, solo hay 2 maneras. Yo creo que tengo aquí a la mano el mío, así está. Y solo hay 2 maneras. La perforación y el sello del notario. No se firma encima de los timbres, no se le coloca una rayita, no se utiliza una regla,
se usa una perforación en el timbre automáticamente donde no afecte la numeración o el número de serie, como dijo Selvin, y se coloca en el documento. Yo he visto documentos porque en una institución del Estado tenía que recibir documentos de notarios y me hacían esto, miren. Ay, no, se me olvidó. ¡Fum! Y me dejaban una hojita ahí con... Yo decía, no, la forma correcta. Obviamente buscaba la manera de recibir el documento, pero la forma correcta, como Byron nos contó hace un ratito, miles de notarios se confunden por las malas prácticas. La rayita y todo es una mala práctica. ¿Sí? No se utiliza. Por lo cual, no se les va a olvidar, miren, porque son los más famosos del grupo. Entonces, vamos, no se les va a olvidar que ellos tres nos van a dar el fundamento legal, nos van a explicar. Vamos a ver cómo se defienden el día jueves, porque la manera correcta, la ley lo establece y son las dos que Selvin nos ayudó a manifestar, ¿ok? Licenciada, ¿y usted no podía corregir a sus colegas y decirles, mire, esa es una mala práctica? Sí. Solo les decía. Te voy a contar. Decía, perdone, pero de esta manera, según la ley, te le voy a poner un previo o le puedo rechazar el documento porque ese hoyito ahí va, o esa rayita, ¿de dónde se la inventaron? O sea, ¿de dónde? Y entonces vienen las instituciones y le podía poner un previo, le decía automáticamente que según el artículo tal y tal y tal que ustedes van a leer, por ahí, ley conexa, y automáticamente el cual debería corregir el error, porque no se puede recibir dicho documento. Pero hasta amparo te han interpuesto diciendo de que la negativa de recibir documentos y de ejercer el derecho de petición. Como les vuelvo a decir, para pelear, todo el mundo se presta, ¿verdad? Pero lo legal y lo correcto es lo que hay que hacer. Yo les tengo que enseñar lo correcto. Lo incorrecto, ya se lo saben, sí que se los enseñen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por favor, ustedes son sancarlistas y ustedes lo van a hacer de una manera correcta. Entonces, cuando usted diga, ay, es licenciado, está el logo, lo peor que a veces ponen el sello y que el sello tiene hasta el logo de la universidad. Y uno dice, qué bonito su sello, pero lástima que no selló correctamente, porque, o como Sonia Gerson y Shendy nos va a ayudar, hasta hay una forma correcta de colocar el sello. Una vez una licenciada aquí me colocó el sello y me decía, es que yo lo coloco así por si después lo despego el timbre para que me sirva. Y yo me estaba asfixiando aquí. Entonces dije yo, la mala práctica se queda bien rápido. Y miren, con salidas, los que ya trabajan con notarios se dan cuenta de que uno se inventa un montón de salidas. Pero por favor. A nosotros nos han enseñado los notarios, Lina. Es que dicen, mire, es que por si le dicen que así no está bien eso, entonces lo logramos quitar despacito. ¿Se pueden despegar? ¿De verdad se pueden despegar? Yo sé que ustedes ya saben cómo se quita un timbre. O sea, no tengo que preguntarles porque yo sé que algunos ya saben. Hay maneras de recuperar el timbre. Yo lo sé, pues no se los voy a enseñar. Esto ya se lo aprendieron. En el único lugar donde no lo permiten, no escuches, el único lugar es en el registro mercantil, porque ahí sí registran los timbres que uno utilizó. Entonces ahí sí tiene que comprar otro timbre para las actas de nombramiento y 100 quetzales, pues 100 por cada error. Exactamente. Aparte de eso, recuérdense que todos los registros antes eran microfilmando, ahora están escaneando los documentos. A la alteración de la corrección del documento, usted ya está alterando un documento y se va a los delitos penales, que ustedes ya se lo saben de memoria porque son buenos penalistas, porque son sancarlistas. Entonces ya saben. Son ideas de la SAT, licenciada. Sí. Que los compañeros de Byron no escuchen. Hay que tener cuidado con el compañero Byron. Byron, cuidado. Ok, démosle el tiempo entonces a José Alfonso Jr. ¿Qué manda José Alfonso? José Alfonso. Ya se bajó. Byron Leonel nuevamente. No era para agregarlo de los artículos, pero ya lo tarea entonces.
Sí, sí, tengo que dejar la tarea. No tienen que leer ellos 3, porque si no. Que no sea envidioso, que los comparta, Ligda. La mentira. Solo me Nos da mandó a duda. corregir la plana, Byron. Tienen que mencionar los 2 artículos, ¿va, Linda? Ajá. Exactamente. Entonces ellos, yo creo que hasta presentación van a hacer los 3. Fíjate, me van a decir, Lick, pero déjeme presentar un documento. Me van a decir, ay, güey, que yo. Vamos a ver si se defienden, ¿va? Porque esas rayitas aquí en toda la vida van a saber que ya no se puede hacer, ¿ok? Shandy, dime. Preocupante, Ligda, ¿sabe por qué? Porque yo en su tiempo trabajé en un buffet de abogados. Yo estaba como secretaria en ese entonces, ¿verdad? Pero sí me di cuenta que esa es la práctica que usaban. Entonces, por eso fue, dije, ay, me recordé, dije, entonces es así. Pero te entonces voy a sí, hay decir, que buscar los fundamentos. van a ver los fundamentos y van a ver eso. Probablemente, no quiero decir que esto, pero probablemente lo estás relacionando con el momento de extender el testimonio. En el testimonio sí se sella y se firma y se pone el timbre, pero en el timbre se pone el sello, no se firma. Entonces ahí vas automáticamente, probablemente la idea todavía la estás entonces para entenderlo, entonces, para inhabilitarlo quiere decir de que no los van a utilizar ya. Exactamente. Ok, perfecto. Sí. Ese es el objetivo. Ahora sí. Ok, bueno, jóvenes, no hemos terminado, ya vimos los 2 con redacción, repasamos, por lo cual el tema de testimonios, imagino que ahorita estamos full, le vamos a dar ahí unos 5 minutos a los compañeros, 5 o 10, o le damos media hora para que, no sé si tanto quieren que hablar. Nos inspiramos. Un ratito nada más, y vamos a seguir con lo que es la copia simple legalizada. Vamos a terminar con un ejemplo de certificación y nos vamos a pasar al siguiente tema. Los espero el día jueves. Es un gusto verlos, que descansen. Gracias, Ligda. Feliz noche, Feliz Ligda. noche. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Patricia. Que descansen. Buenas noches. Licenciada.